Bueno, recientemente se conoció la noticia, ¿no? Hacia los lados de Perú, Ecuador, de un índice de casos del síndrome de Guillain-Barré en ese país. Bueno, por ahí también en las redes hay cualquier cantidad de conspiraciones que, bueno, la credibilidad, no sé, realmente nos los tienen que decir en este caso una persona especialista en el área de la salud, de la medicina, y precisamente para hablar del tema en sí y aclararnos un poco este tipo de teorías que están, bueno, prácticamente desde el año 2020 en auge, tenemos acá en estudio por primera vez en cabina, aunque tuvimos el placer de conversar con él vía telefónica, a el doctor Luis Jiménez. Él es investigador en neurociencias, médico cirujano. Su cuenta en Instagram es arroba Luis Jiménez 1911, facilita, arroba Luis Jiménez 1911, así que le vamos a dar la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo se encuentra? Un placer finalmente estar Sí, aquí en vivo y en directo contigo, mi estimado. Y bueno, espero que lo que pueda traerles hoy sea de utilidad y sobre todo de conocimiento. así es. Bueno, en principio vamos a definir, ¿no, doctor? Por favor, ¿de qué trata el síndrome de Guillain-Barré? Ok, el síndrome está del todo claro, pero es Ujú. una polineuropatía esclerosante. Esos términos médicos, para Ok. simplificarlos, es como que los nervios del cuerpo, Ujú. en toda su extensión, pueden verse lesionados. Y quiero que pensemos en los nervios como que si fueran cables. Para las Ok. personas que han montado alguna obra, que les ha tocado hacer electricidad en la casa, saben que los cables tienen una envoltura de Ujú. plástico. Vean al nervio de la misma manera. El elemento de metal está por dentro, que es lo que conduce el impulso, pero ese impulso tiene que ser resguardado por una membrana. Esa membrana, Ujú. que se llama vaina de Schwann, Ok. se daña, se lesiona y eso va a producir que el nervio no funcione como deba ser. Ok, ok. ¿Qué pasa? Normalmente esta condición se tiene entendido, o por lo menos al pasar de los años, se ha sabido que hay un gran componente de que personas previamente con alguna infección viral, virus de Epstein-Barr, Zika, Ujú. citomegalovirus, herpes virus, cualquiera de los virus que causen gran deficiencia o que causen gran daño al sistema inmunológico, posteriormente los pacientes quedan debilitados y va a presentar una serie de consecuencias a nivel nervioso, Ok. hormigueo en las manos, caída, inexpresividad facial, imposibilidad para caminar, dolor, sordo Ujú. y junto con eso visión doble, porque todos estos elementos pertenecen o forman parte del territorio motor, del territorio sensitivo de los nervios. Ok, ok, ok. Y este caso que hay entre Perú y Ecuador pudiera ser también porque a su vez o anteriormente se haya presentado otro tipo de infección y sea esto como una consecuencia de ese primer episodio, según lo que está comentando. Sí, Porque es llamativo que se dé localmente en esa región, ¿no? hay algo que me gusta a Ujú. mí entender, es que cuando vemos en ciencia debemos tener la capacidad de ser más que simplemente personas que escuchan o repiten una Ok, información, tener la capacidad de conseguir patrones. ok, Y esos patrones nos van a ayudar a entender cómo funciona el cuerpo o cómo puede ser defendido o cómo puede ser atacado. Los virus normalmente son como esta unión, ¿verdad? ujú, Un punto en el cual es la zona cero y luego después ellos comienzan a dispersarse. Cuando ellos se dispersan, ellos crecen, mutan y van a cambiar de acuerdo al genoma que ataca. ok, ¿Qué quiero decir a la población? Se presentó por un tiempo en Sudamérica, sobre todo que es una población andina, parte de lo que fue el Imperio Inca. Estas regiones tuvieron una característica del virus muy extraña, un comportamiento extraño. Estamos hablando del virus del COVID en aquel momento. Y una de las consecuencias neurológicas que más probablemente esté ocurriendo ahora, ujú, ya después de este post pandemia, sean consecuencias de este tipo. No significa que sea plenamente, pero sí un gran elemento el cual nos lleva a ok, pensar esto. Y también es importante, hoy hay otras enfermedades como linfoma de Hodgkin,
enfermedades autoinmunes como lupus, artritis, esclerosis múltiple, etcétera, que pueden lesionar el nervio. Pero los virus siempre aquí en el renglón de los villanos, ¿no? Colocando las palabras, ellos se llevan el 60%. Ok, qué bueno. Saber también sobre los síntomas y las características que normalmente suele tener este síndrome en las personas. Y si siempre es el mismo patrón o este puede variar dependiendo de distintos factores. ¿Cuáles serían, doctor? Hay algo bastante interesante y me recuerdo de una anécdota. Voy a nombrar los síntomas más comunes. Primero, la imposibilidad para caminar, el hormigueo, la sensación de dolor sordo y junto con eso una incapacidad para poder mover en algún momento los miembros hasta perder prácticamente toda la movilidad. Importante. En la mayoría de los casos esto se recupera posterior a 6 meses. Puede venir el virus, ataque, automáticamente se va a regenerar o la persona va a recuperar la salud en la mayoría de los casos. Ergo, esto nos llega o nos lleva a otro punto, el cual es el siguiente. También hay otros trastornos, visión doble, que es bastante raro manejarlo, y junto con eso, la inexpresividad facial pierde el tono de voz. La persona puede pensar en alguna otra lesión, pero hay que recordar que la garganta y las cuerdas vocales están inervadas por un nervio que se llama laringe recurrente. ¿Qué sucede? Normalmente esos son los síntomas. En mi experiencia, cuando yo he visto este tipo de síntomas en los pacientes, ha sido algo muy extraño. Yo los he visto más como una pérdida de la fuerza, cansancio y agotamiento, y el síntoma de la visión doble sí lo llegué a ver, pero casualmente es un síntoma que se presenta más en los países asiáticos, no en los países latinoamericanos. Y para nosotros costó muchísimo el diagnóstico. ¿Y eso es motivado por qué, doctor? Disculpe. Porque en este caso el mayor nervio afectado fue el nervio oftálmico, que también es un nervio como cualquier otro, y que al final desarrolló visión doble fue porque la persona tuvo una lesión en el área del nervio que se encarga de transmitir y recibir el impulso de la imagen visual que viene del globo ocular. Fue una presentación anómala, rara, para ser sincero, porque uno espera conseguir eso para países como Asia, el imperio del sol naciente por allá, pero aquí fue bastante extraño. Pero hay posibilidad que se generen secuelas luego de este síndrome. Totalmente. ¿Sí? ¿Cuáles pudieran ser esas secuelas? El cansancio, el agotamiento, la pérdida de la masa muscular. Es importante y junto con eso la persona puede quedar con trastornos, bueno, más mi área, trastornos cognitivos, fallas en la memoria, estados de depresión, ansiedad, porque hay que recordar que visualicemos esto. O sea, tenemos una persona que de un día para otro, imagínense un padre de familia que maneja un autobús. De repente no puede pisar el acelerador, no puede cobrar, no puede ir a ayudar a la familia a comprar la comida. Imagínense que poco a poco vaya perdiendo sus facultades, que por 6 meses esté así, y luego después que esté recuperando alguna de sus capacidades perdidas, esto lleva un momento de profunda angustia y un pensamiento constante que va a pasar. Y eso que nos estamos tocando, la dificultad para respirar, que es el motivo por el cual muchas veces nos vienen estos pacientes. La medicina, aunque muy bonita, hay que recordar que también es una labor investigativa y que normalmente los humanos que estamos detrás de esto, porque todavía la medicina, con todo y el avance de la inteligencia artificial y todos los avances de los logaritmos que quieran colocarse, evidentemente un ojo entrenado, una capacidad de reconocer patrones, un instinto sagaz, es lo que hace que tengamos un buen profesional. Y eso todavía no podemos dárselo a la inteligencia artificial. Claro. Muy buena esa acotación donde se está hablando mucho de la inteligencia artificial y bueno, donde hay que poner los parámetros de hasta dónde, ¿no? Abarca esta nueva innovación o esta función en nuestras vidas, porque no lo puede hacer todo y el criterio humano de verdad yo creo que no puede ser reemplazado. Precisamente, doctor, amigos, les recuerdo que estamos en conversación con el doctor Luis Jiménez, investigador en neurociencias, médico cirujano. Su cuenta en Instagram es @LuisJiménez
COVID-19. Estamos conversando con él acerca del síndrome de Guillain-Barré y bueno, todo lo que es su manifestación, sus características, pero también me interesaría saber, doctor, digamos, cuáles son esas primeras señales, ¿no? De alertas para que, bueno, la persona deba, en este caso, acudir, en este caso, a una consulta médica y el proceso de diagnóstico, en este caso, se aplicaría. ¿Cuál sería? Lo primero que yo les voy a decir a mis pacientes, que esto es algo muy particular o muy mío, tengan memoria lo que viven. Okay. Recuerden 6 meses atrás que ha sucedido, tengan noción. Si la persona desarrolló herpes, zika, dengue, COVID, Epstein-Barr, cualquier virus de esto, y tuvo una viremia y pasan 6 meses, y la persona posteriormente desarrolla cansancio excesivo, hormigueo en las manos, incapacidad para mover los miembros inferiores, que son los pies, que va creciendo, eso nos va a dar aproximadamente un 70% del diagnóstico. Okay. Ese dato tan simple, la visión doble, la pérdida de la fuerza de la voz, es importante. Si nosotros tenemos ese dato claro y se lo presentamos al médico, ¿quiénes serían los mejores? El Guillain-Barré se ve predominantemente en personas adultas, hombres mayores de 40 años al parecer, es el grupo etario de mayor importancia, lo he visto en personas menores, como en personas bastante mayores también, no he visto en niños, debía haberlo, pero no es mi área. ¿Qué es lo que pasa? Teniendo esto, nosotros podemos tomar a este paciente, hacerle una batería de exámenes que nos ayuden a comprobar qué está sucediendo. Posteriormente va la colocación del tratamiento. Pero importante, que es apalancarse, la herramienta fundamental en el diagnóstico es el conocimiento. Y el conocimiento de los familiares y el paciente es lo que hace la diferencia para que logremos alcanzar una respuesta óptima. Generalmente yo lo que les digo a mis pacientes, si un médico no te escucha y no te ve a la cara, no temas buscar una segunda opinión. Claro. Igual yo le digo a mis pacientes, si mi opinión no les satisface, todo conocimiento humano es imperfecto y es parcial. No tenemos la verdad. Los humanos somos perfectibles. Claro. Pueden buscar otra. Pero siempre es que se sientan atendidos. Indiscutiblemente, a pesar de los problemas externos, podemos llegar a la resolución de un problema en conjunto. Y esa es la clave. Conocimiento, información y memoria para poder llegar al punto. Importantísimo eso. ¿Existe, doctor, una población de riesgo? En este caso pudieran ser los adultos mayores, los que se pudieran ver más vulnerables por los efectos, inclusive las secuelas también, ¿no? Hombres y mujeres en ambos casos pueden ser bastante afectados, tanto hombres como mujeres, pero hay una predominancia por el hombre y junto con eso las edades mayores de 40 a 45 años. Okay. Como diría un gran profesor, un neurólogo y médico internista que tuve en Mérida, muchas veces los libros dicen algo, pero la experiencia dice otra cosa totalmente diferente. Yo lo he visto en pacientes de 35 años, lo llegué a ver en un colega, como llegué a verlo en un paciente de 65 años. Uno era una mujer, el otro era un hombre. Entonces, pero esa es la media. 40 años. Sí, es decir, que comienza temprano entonces la manifestación, ¿no? Y de alguna manera se puede prevenir este síndrome, esta posibilidad con algún tipo de alimentación, de alguna forma, o sencillamente, bueno, son cosas que se le pueden presentar a las personas en algún momento de su vida. Es decir, ¿qué nos puede hacer vulnerables entonces? ¿O tiene que ver más con mantener el sistema inmunológico, bueno, en las mejores condiciones para que estas infecciones no se presenten y a su vez no se presente el síndrome? Esa sería la mejor recomendación. Hay algo bastante interesante, es que el tiempo en el cual yo he podido ser médico, he podido entender siguientes factores. Normalmente la dieta es muy importante y la dieta es vital para una mejoría. Vital para que la persona tenga la fuerza suficiente para salir adelante.
Ok, y junto con eso que pueda, digamos, de alguna otra manera hacer efecto inmunológico apropiado. ok, muy bien. Bueno, importante entonces una alimentación adecuada, ok. En este caso, bueno, estar pendiente de todos estos alimentos, es como que la dieta esté lo más compuesta de vegetales, frutas, cuidar un poquito, ¿no? También lo que pudiera ser el colesterol. Me imagino que todo eso influye, ¿no? En el estar en las mejores condiciones para eso. Ese sería el sentido de Eh, la mejor dieta. Hay algo que yo Ujú. siempre que parece bastante cómico, y voy a utilizar las palabras de un comediante mexicano. Ajá. Eh, Dice lo siguiente, ahorita estar sano es enfermarse. Paso, ¿qué sucede? Parece Suena como a tan, Cantinflas eso. sí, estar sano hasta parece enfermarse. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Normalmente si nosotros estamos teniendo la mejor dieta posible, no significa que Claro. no nos vayamos a enfermar. Ok, importante eso. Pero si tenemos contacto con estos virus, es imperativo Ujú. que de automáticamente estemos observando. Ok. Uno. Número tres, esto es una observación que no van a conseguir Ujú. los libros, es que yo he observado y he tenido claro que los procesos de estrés muy agudos Ok. son casi catapulta para estas enfermedades. Ok, o sea que se lo pones en bandeja de plata al... Ajá. Tenemos allí una llamada al aire. Bueno, en este caso se lo agradecemos muchísimo. ¿Tienes la pregunta de la persona allí? Ok, ok. Bueno, nos pueden llamar 0424-224-3572. ¿Quiere el número del doctor o del programa, amigo Giancarlo? Estamos en vivo. 0424 para toda nuestra audiencia, WhatsApp. 0424-224-3572. ¿Ok? Si nos da la oportunidad, podemos responderle en lo que nos queda de entrevista, si no, con mucho gusto, a través de la cuenta Instagram del doctor, @Luis Jiménez 1911. Pueden también formular sus preguntas. Les recuerdo, por cierto, nos olvidamos de él. 0212-264-1494. Es que anteriormente en la radio se daban mucho los teléfonos fijos, pero esto ahora pasó como en la historia. Pero todavía, por supuesto, está esa vía allí disponible, como lo está haciendo nuestra amiga oyente. Quiere la consulta directa entonces, ¿no? Perfecto. Muy bien, aquí tenemos distintas alternativas entonces para todos ustedes, para nuestra audiencia. Doctor, a nivel de investigaciones, de avances científicos, ¿qué tanto se ha avanzado en torno a este tema? Hay algo que yo me recuerdo Ujú. que cuando veíamos en mi parte de pregrado y en la parte de posgrado, se puede ver que es el uso de un componente que se llama gamma-globulina. Ok. Este componente ayudaba a la mejoría de este tratamiento, de esta condición. Válgase la salvedad, si se puede, Ujú. pero hay que cualificar el caso. Ok. Cada paciente es diferente, debemos saber qué territorios motores están involucrados y eso nos va a hacer dar el mejor tratamiento para poder prevenir las consecuencias. Normalmente esto es una condición que se autolimita, estaríamos hablando de 6 meses, Ok. pero hay que estar al consciente de que no podemos tener un remedio mágico para Claro. todo. Debemos saber si está afectando el área motora, debemos Ujú. saber que nos debemos enfocar en las cuerdas vocales, si está afectando la parte ocular, debo saber estimular Claro. el nervio óptico de la mejor manera, el uso de lentes correctivos, el uso de la gamma-globulina, el uso inclusive de esteroides, etcétera, vitamina B12, etcétera, para darle la mayor protección al nervio. Esto es algo que yo hasta el sol de hoy lo peleo con mis pacientes, los peleo con los colegas. Es que cada caso es diferente. La vecina que se mejoró porque tomó agua de girasol, bienvenida sea mi Claro, señora que claro, toma el agua de girasol. Pero usted no le puede dar ese tratamiento a claro. la persona. Y los doctores que piensan que nada más que
un solo remedio va a servir para todos los pacientes. Claro, Es claro. muy difícil. Hay que tener amplitud para Ok. poder entender las circunstancias. Ok, bueno, es importante eso porque evidentemente pueden haber soluciones naturales que ayuden, pero nada que sustituya el tratamiento médico. Así que bueno, es importante hacer esa salvedad. Recomendaciones, consejos para las personas que, bueno, que están atravesando el síndrome, que lo están viviendo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, ya para finalizar este primer café con este tema. Lo primero, siempre tengan el valor y tengan un apoyo familiar. Ok. O sea, más que el medicamento, la molécula, el antirretroviral o el esteroide, siempre voy a estar a favor de que si tenemos apoyo, podemos seguir adelante. Claro. Punto uno. Punto dos, estar claro en las condiciones. Pidan claridad. El doctor debe tener esa salvedad con ustedes, esa atención. Busquen información porque no hay proceso más difícil y que empeore más una enfermedad de cualquier tipo como el desconocimiento. Por eso hay un dicho árabe que dice, si quiero matar a mi enemigo, lo pongo en la ignorancia. Traducido en musulmán, imposible decirlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mientras más desconocimiento tenga de la condición, más difícil es. Y lo otro, más importante, pensar en la rehabilitación. La clave para salir de los síntomas es rehabilitación. Rehabilitación, rehabilitación. Y posteriormente saber y entender que pueden haber consecuencias posteriores, sí, pero si yo tengo buena nutrición, buen tratamiento, buen conocimiento, las probabilidades de éxito son mayores. Ergo, tengamos las mejores herramientas para afrontar el problema con la mejor sabiduría posible. Así es. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, por compartir con nosotros acá en Café Vital. Bueno, ya hemos repetido su cuenta de Instagram, algunos puntos de contacto adicional, o esa es mi página, www.neurojimenez.com. Perfecto. Es mi página web, por ahí me pueden localizar, buscar para las consultas. ¿Alguna actividad que tenga en los próximos días o está en planificación? Por los momentos casi todo está por redes sociales. Lo que pasa es que para mí esto ha sido bastante extraño porque casi todo el trabajo científico y de conocimiento está en otros países. De hecho, me siento un poco extraño porque yo tenía 2 años sin hacer algo en mi propio país. Ok. Qué interesante. Bueno, sigan la cuenta del doctor que además, bueno, siempre también tiene contenido de alto interés para todos ustedes.